Las copas de cristal brillaban bajo la luz dorada de los candelabros. El murmullo elegante de conversaciones sofisticadas flotaba entre las mesas cubiertas de manteles blancos inmaculados. La Maison Dorée era el templo de la élite, el santuario donde los poderosos celebraban su fortuna mientras el resto del mundo quedaba afuera, mirando desde la acera como perros hambrientos. Ricardo empujó la puerta de vidrio con el hombro, sus manos ocupadas sosteniendo una caja de cartón llena de vegetales frescos. Su camisa azul marino estaba arrugada, manchada de sudor en la espalda después de haber cargado cajas durante toda la mañana. Su barba de 3 días le oscurecía el rostro, y el buzzcut militar que llevaba desde hace años le daba ese aspecto áspero que la gente asociaba con problemas, con peligro, con criminales. Las tatuajes en sus antebrazos quedaron expuestas cuando ajustó el peso de la caja. Esas marcas de tinta que contaban historias que nadie quería escuchar. Historias de supervivencia, de años perdidos detrás de rejas oxidadas por un crimen que nunca cometió. 8 años. 8 años de su vida robados por un sistema corrupto que necesitaba un culpable pobre para cerrar un caso. Y cuando finalmente salió, cuando las puertas de la prisión se abrieron y el sol le golpeó el rostro por primera vez como hombre libre, descubrió que el mundo ya no tenía lugar para él. Nadie contrata a un expresidiario. Nadie confía en un hombre con tatuajes de prisión. Nadie mira más allá de las apariencias, excepto don Aurelio, el viejo proveedor de vegetales que le dio una oportunidad cuando todos los demás le cerraron la puerta en la cara. Un trabajo humilde, sí, cargar cajas, hacer entregas, sudar bajo el sol, pero era trabajo honesto, era dignidad. Ricardo atravesó el salón principal del restaurante con la mirada baja, tratando de ser invisible. Sabía que no pertenecía a ese mundo de perfumes caros y relojes de oro. Sabía que cada par de ojos que se posaba sobre él lo juzgaba instantáneamente. El expresidiario, el delincuente, la escoria, pero hoy era un día especial. Hoy era el cumpleaños de su hija Camila. 8 años. La misma cantidad de años que él pasó encerrado sin poder verla crecer, sin poder abrazarla, sin poder decirle que papá la amaba más que a su propia vida. En el bolsillo trasero de su pantalón llevaba un pequeño peluche, un conejito blanco que había comprado con sus primeros ahorros. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Y esta tarde, cuando terminara las entregas, iría a verla. Su ex esposa finalmente había accedido a dejarlo pasar 1 hora con la niña. 1 hora. 60 minutos para recuperar 8 años de ausencia. El pensamiento le dibujó una sonrisa tenue en los labios mientras caminaba hacia la cocina. Fue entonces cuando la vio. Valentina Durán estaba sentada en la mesa central del restaurante, la más visible, la más iluminada. Su vestido rojo se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido cosido directamente sobre su piel. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Sus ojos verdes brillaban con esa luz particular que tienen las personas que nunca han conocido el sufrimiento verdadero. A su alrededor, un grupo de empresarios y mujeres igualmente elegantes reían de algún chiste que seguramente no era gracioso, pero que todos celebraban porque ella lo había contado. Ricardo intentó pasar desapercibido. Aceleró el paso, manteniendo la mirada fija en la puerta de la cocina que estaba a solo unos metros de distancia. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Su pie golpeó la pata de una silla que alguien había dejado fuera de lugar. El equilibrio se rompió, la caja se tambaleó, y antes de que pudiera hacer algo, 2 tomates rodaron por el suelo de mármol blanco, deteniéndose exactamente a los pies de Valentina Durán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina bajó la mirada hacia los tomates como si fueran cucarachas.
Su expresión de asco fue tan genuina, tan visceral, que Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Perdón», murmuró él, agachándose rápidamente para recoger los vegetales. «Fue un accidente, de verdad lo siento mucho». Pero cuando levantó la vista, los ojos de Valentina ya lo estaban examinando. Recorrieron su camisa arrugada, su barba descuidada, los tatuajes en sus brazos, y en ese instante Ricardo vio cómo el desprecio se apoderaba completamente de su rostro. «¿Qué es esto?». La voz de Valentina cortó el aire como un bisturí. «¿Desde cuándo la Maison Doré permite que entre esta clase de gente?». «Señora, por favor». Ricardo intentó mantener la calma. «Solo estoy haciendo una entrega. Ya me voy». «¿Entrega?». Valentina soltó una risa que no tenía ni una pizca de humor. «Mírate, pareces un criminal. Esos tatuajes, esa facha. Apuesto lo que quieras a que acabas de salir de la cárcel». Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos en el estómago, pero se mantuvo firme. Había aprendido a hacerlo durante 8 años de humillaciones constantes. «Con permiso», dijo simplemente, poniéndose de pie con los tomates en la mano. Pero Valentina no había terminado. Las personas como ella nunca terminan hasta que han destruido completamente a su víctima. «Espera», ordenó, levantando una mano perfectamente manicurada. «Quiero ver tus brazos. Esas tatuajes. Son de prisión, ¿verdad? Yo he visto documentales. Sé reconocer a un delincuente cuando lo veo». El restaurante entero estaba mirando ahora. Los comensales habían dejado sus conversaciones para observar el espectáculo. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar. «Señora», Ricardo sintió que su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Por favor, solo déjeme hacer mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Valentina se puso de pie, y a pesar de que Ricardo era más alto, de alguna manera ella logró mirarlo desde arriba. «Tu trabajo debería ser estar encerrado donde perteneces. ¿Cuánto robaste? ¿A cuántas personas asaltaste? ¿O fue algo peor? Yo no hice nada». La voz de Ricardo salió ronca, cargada de dolor. «Fui inocente». La carcajada de Valentina resonó en todo el restaurante. Varios de sus acompañantes se unieron a la risa, como hienas rodeando a una presa herida. «Inocente». Claro, todos los criminales dicen lo mismo. Ella dio un paso hacia él, y su perfume caro invadió el espacio entre ellos. «Pero mírate, solo mírate. Tienes la palabra culpable escrita en toda tu cara». Diego, el joven garzón que había estado observando la escena desde una esquina, dio un paso adelante. «Señora Durán, quizás deberíamos...». Pero la mirada que Valentina le lanzó fue suficiente para silenciarlo. Ella volvió a centrar su atención en Ricardo, y esta vez su voz se elevó lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escucharla con claridad. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de personas como tú? Que se atrevan a entrar a lugares como este, que contaminen espacios que fueron creados para gente decente, que respiren el mismo aire que nosotros. Señora». Ricardo sentía que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. «No me llames señora». Valentina arrugó la nariz como si hubiera detectado un olor putrefacto. «¿Sabes a qué hueles? Apestas a prisión. Es un olor que nunca se va, ¿sabías? Está impregnado en tu piel, en tu ropa, en tu alma». Uno de los empresarios en la mesa soltó una carcajada cruel. Otro levantó su copa de vino como brindando por el comentario. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las paredes de mármol parecían cerrarse sobre él. Las luces doradas se volvieron cegadoras. El murmullo de risas se transformó en un rugido ensordecedor. Y entonces Valentina hizo algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. Tomó su copa de vino tinto, la más cara de la carta, y la vació lentamente sobre la caja de vegetales que Ricardo sostenía.
El líquido oscuro empapó los tomates, las lechugas, las zanahorias. Semanas de trabajo de don Aurelio, destruidas en segundos. Ups. La sonrisa de Valentina era venenosa. Parece que tu entrega tuvo un pequeño accidente. ¡Qué lástima! Las risas estallaron nuevamente. Alguien aplaudió. Alguien gritó que llamaran a seguridad para sacar a la basura. Ricardo no podía moverse. No podía hablar. No podía hacer nada más que quedarse ahí, sosteniendo una caja empapada en vino, mientras la mujer más hermosa y más cruel que había conocido en su vida lo miraba como si fuera menos que un insecto. Y en el bolsillo trasero de su pantalón, el pequeño conejito blanco para su hija absorbía el vino que goteaba de la caja. El regalo de cumpleaños de Camila. Arruinado. Como todo lo demás en su vida. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia que te aprieta el pecho? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Ricardo salió del restaurante por la puerta trasera, la misma que usaban para sacar la basura. Apropiado, pensó con amargura, porque así era exactamente como lo habían tratado. Sus manos temblaban mientras dejaba la caja empapada junto a los contenedores de desperdicios. El olor del vino tinto se mezclaba con el hedor de la basura, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Pero no era el olor lo que lo hacía querer vomitar. Era la humillación. Era el recuerdo de esas risas. Era la imagen de Valentina Durán mirándolo como si fuera menos que nada. Se apoyó contra la pared de ladrillos y cerró los ojos. Respiró profundamente 1, 2, 3 veces. En prisión había aprendido técnicas para controlar la ira, para no reaccionar, para sobrevivir. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar con respiraciones. Sacó el conejito blanco del bolsillo trasero de su pantalón. El peluche estaba empapado en vino, manchado de un rojo oscuro que parecía sangre. Lo apretó contra su pecho y sintió que algo se quebraba definitivamente dentro de él. Camila, su pequeña Camila. Hoy cumplía 8 años y su padre ni siquiera podía darle un regalo decente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin permiso. Lágrimas de rabia, de impotencia, de un dolor tan antiguo y tan profundo que parecía no tener fondo. ¿Estás bien? La voz lo sobresaltó. Se limpió el rostro rápidamente con el dorso de la mano y se volteó. Diego, el joven garzón, estaba parado en la puerta trasera del restaurante. Su expresión era una mezcla de vergüenza y compasión. «Estoy bien», mintió Ricardo, guardando el conejito empapado en su bolsillo. «Lo que pasó ahí adentro...» Diego sacudió la cabeza, genuinamente perturbado. «Eso no estuvo bien. La señora Durán se pasó de la raya». Ricardo soltó una risa amarga. «¿La señora Durán? ¿Así se llama esa mujer?» «Valentina Durán». Diego bajó la voz, como si temiera que alguien lo escuchara. «Es la dueña de Grupo Durán. Hoteles, restaurantes, centros comerciales. Es una de las empresarias más poderosas del país». «Claro». Ricardo asintió lentamente. «Por eso puede tratar a la gente como basura. Porque tiene dinero». Diego se acercó un poco más, mirando hacia los lados para asegurarse de que estaban solos. «Escucha, no debería decirte esto, pero ella no siempre fue así. Bueno, siempre ha sido difícil, pero últimamente está peor. Hay rumores de que su empresa está en problemas, que está perdiendo contratos importantes. Dicen que alguien la está saboteando desde adentro». Ricardo frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Nada, supongo». Diego se encogió de hombros. «Solo quería que supieras que no eres tú. Ella trata mal a todos.
La semana pasada hizo llorar a una mesera porque su ensalada tenía demasiada sal. El mes pasado despidió al chef porque la pasta estaba un grado más fría de lo que ella quería. ¡Qué consuelo!, murmuró Ricardo con sarcasmo. Diego metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un par de billetes. «Toma, para el viaje de regreso. Es lo menos que puedo hacer». Ricardo miró el dinero pero no lo tomó. «No necesito caridad. No es caridad». Diego insistió, presionando los billetes en la mano de Ricardo. «Es dignidad, algo que esa mujer no conoce». Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre corpulento con traje negro y pinganillo en el oído apareció en el umbral. Sus ojos se clavaron en Diego con frialdad. «El gerente te busca», dijo secamente. «Y tú», señaló a Ricardo con desprecio, «desaparece antes de que llame a la policía». Ricardo sintió que la sangre le hervía. ¿La policía? ¿Por qué? Por ser pobre, por tener tatuajes, pero sabía que no podía pelear esa batalla. No hoy, no con su historial. «Ya me voy», dijo, tragándose la rabia como había aprendido a hacerlo tantas veces. Caminó hacia la calle principal, dejando atrás el restaurante de lujo, con sus luces doradas y sus clientes despiadados. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En cualquier otro momento habría sido hermoso. Ahora solo le recordaba que otro día de su miserable vida estaba llegando a su fin. Sacó su teléfono, un modelo viejo con la pantalla rajada, y marcó el número de don Aurelio. Tenía que explicarle lo que había pasado con la entrega. Tenía que disculparse por haber arruinado la mercancía. Pero cuando don Aurelio contestó, su voz sonaba extraña, distante. «Ricardo», dijo el viejo con un suspiro pesado, «acabo de recibir una llamada del restaurante La Maison Dorée. Don Aurelio, ¿puedo explicarle? La señora Durán exige que te despida. Dice que la amenazaste, que la insultaste, que intentaste robar de la cocina». «¿Qué?». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso es mentira. Yo no hice nada de eso. Ella fue quien...». «Lo sé, hijo». Don Aurelio sonaba genuinamente apenado. «Te conozco, sé que no eres capaz de eso, pero ella está amenazando con cancelar todos sus contratos con nosotros. 6 restaurantes, Ricardo. Si los pierdo, tengo que cerrar el negocio». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. «Lo entiendo», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho, hijo. De verdad lo siento. Si las cosas fueran diferentes...». «Está bien, don Aurelio. Gracias por la oportunidad que me dio. Nunca lo voy a olvidar». Colgó antes de que el viejo pudiera responder. No quería escuchar más disculpas, no quería más lástima. Se quedó parado en medio de la acera, mientras la gente pasaba a su alrededor sin verlo, invisible, insignificante, un fantasma atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Y entonces su teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla le heló la sangre. Era Mariana, su ex esposa. «¿Mariana?», contestó con el corazón acelerado. «¿Pasó algo con Camila?». «Camila está bien». La voz de Mariana era fría, distante. «Te llamo porque tengo que cancelar la visita de hoy». «¿Qué?». «No, Mariana, por favor, es su cumpleaños. Me prometiste que...». «Las cosas cambiaron, Ricardo». Mariana lo interrumpió sin compasión. «Mi abogada me llamó hace una hora. Dice que hay una nueva denuncia en tu contra». Ricardo sintió que el mundo dejaba de girar. «¿Una denuncia? ¿De qué estás hablando?». «Una mujer presentó cargos. Dice que la amenazaste, que la acosaste, que intentaste agredirla en un restaurante». Mariana hizo una pausa dramática. «Una tal Valentina Durán». «No, no, eso no es verdad. Ella me humilló a mí. Ella...». «No me importa tu versión, Ricardo». Mariana suspiró con exasperación. «Lo único que me importa es proteger a mi hija.
y no voy a exponerla a un padre violento. Yo no soy violento. Ricardo sentía que las lágrimas volvían a amenazarlo. Nunca le haría daño a nadie. Por favor, Mariana, déjame ver a mi hija. Solo 1 hora. Es todo lo que pido. La respuesta fue un silencio que duró una eternidad. Hasta que se resuelva esto legalmente, no quiero que te acerques a Camila, y si lo intentas, llamaré a la policía. La llamada se cortó. Ricardo se quedó mirando la pantalla rota de su teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. En el lapso de unas pocas horas había perdido su trabajo, su dignidad, y ahora también el derecho de ver a su propia hija. Todo por una mujer que lo había mirado y decidido que no merecía existir. Se dejó caer en un banco de la plaza cercana, la misma plaza donde solía jugar con Camila cuando era bebé antes de que todo se derrumbara. Sacó el conejito empapado de su bolsillo y lo miró largamente. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró a la nada. «Papá te quiere más que a nada en este mundo». Un hombre mayor que pasaba por ahí lo miró con desconfianza, apretando su maletín contra el pecho y acelerando el paso. Otro criminal potencial, otro peligro ambulante. Ricardo ya ni siquiera tenía fuerzas para sentir rabia, solo sentía vacío. Pero hay algo que Ricardo no sabía en ese momento, algo que cambiaría absolutamente todo. Valentina Durán había construido su imperio sobre mentiras y traiciones. Había destruido familias enteras para llegar a donde estaba. Había pisoteado a docenas de personas inocentes en su camino hacia la cima, y una de esas personas, una de sus víctimas más antiguas, había estado observando todo lo que pasó en el restaurante esa tarde. Desde una mesa en la esquina, medio oculto por una columna de mármol, un hombre de cabello canoso y traje impecable había presenciado cada segundo de la humillación. Había visto la crueldad de Valentina, había visto la dignidad silenciosa de Ricardo, y había reconocido algo en ese ex-presidiario, algo que le recordaba a sí mismo hace muchos años, cuando él también fue víctima de los Durán. El hombre sacó su teléfono y marcó un número. «Encontré a alguien», dijo cuando contestaron. «Creo que es exactamente lo que necesitamos para destruirla». Al otro lado de la línea, una voz respondió con satisfacción. «Perfecto. Tráelo a la oficina mañana. Es hora de que Valentina Durán pague por todo lo que ha hecho». El hombre colgó y miró hacia donde Ricardo seguía sentado en el banco de la plaza, un hombre roto, sosteniendo un peluche manchado. «Pronto», murmuró para sí mismo, «muy pronto, todo va a cambiar». ¿Sientes esa rabia? ¿Esa impotencia que te aprieta el pecho? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. 3 semanas después, Ricardo se encontraba en un lugar donde jamás imaginó estar. Un edificio de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo como un monumento al poder. El vestíbulo era todo mármol blanco y dorado, con fuentes que susurraban promesas de riqueza infinita. Hombres y mujeres de trajes impecables caminaban con prisa, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el piso pulido. Y ahí estaba él, el expresidiario, con su barba de 3 días, su buscat militar y sus tatuajes de prisión apenas visibles bajo las mangas de una camisa nueva. Una camisa que no le pertenecía, pero que el hombre de cabello canoso había insistido en regalarle. Arturo Mendoza. Ese era el nombre del hombre que lo había observado aquella tarde en el restaurante. Un nombre que Ricardo desconocía, pero que en ciertos círculos empresariales provocaba respeto y temor a partes iguales. Hace 30 años,
Le había explicado a Arturo durante su primer encuentro. Yo era socio de Eduardo Durán, el padre de Valentina. Juntos construimos lo que hoy es Grupo Durán. Pero cuando el negocio empezó a crecer, Eduardo me traicionó. Falsificó documentos, me acusó de fraude, me dejó en la ruina, perdí todo, mi empresa, mi casa, mi familia. Ricardo había escuchado la historia con el corazón encogido. Era demasiado familiar, demasiado parecida a la suya. Y Valentina había preguntado. Valentina aprendió del maestro. Arturo había sonreído con amargura, pero cometió un error que su padre nunca habría cometido. Se volvió arrogante, descuidada, y ahora está a punto de perder todo lo que tiene. Lo que Arturo le reveló a continuación cambió todo. Grupo Durán estaba al borde del colapso financiero. Durante años, Valentina había maquillado los números, escondiendo pérdidas millonarias detrás de una fachada de éxito. Había sobornado a auditores, amenazado empleados, destruido evidencias. Pero las mentiras tienen fecha de vencimiento y la suya estaba a punto de expirar. Y había algo más, algo que conectaba directamente a Ricardo con todo este desastre. El fraude por el que lo habían encarcelado 8 años atrás, ese crimen que juró no haber cometido, había sido orquestado por los Durán. Ricardo había trabajado como contador junior en una empresa pequeña que Grupo Durán quería absorber. Cuando los dueños se negaron a vender, Valentina y su padre crearon un esquema para destruirlos. Necesitaban un chivo expiatorio, alguien sin conexiones, sin recursos, sin poder. Ricardo fue perfecto. Lo acusaron de desviar fondos. Plantaron evidencia en su computadora, compraron testigos. Y cuando el juicio terminó, un hombre inocente fue enviado a prisión, mientras los verdaderos criminales celebraban con champán. 8 años de su vida, robados por la misma mujer que lo había humillado en el restaurante. Cuando Arturo le mostró las pruebas, documentos bancarios, correos electrónicos, grabaciones telefónicas, Ricardo sintió que el mundo se detenía. La rabia que había contenido durante tanto tiempo amenazaba con desbordarse como un volcán en erupción. Pero Arturo lo había detenido. La venganza impulsiva no sirve de nada, le había dicho. La verdadera justicia requiere paciencia, requiere estrategia, requiere golpear donde más duele. Y ahora, 3 semanas después, el plan estaba a punto de ejecutarse. El ascensor se detuvo en el piso 42. Las puertas se abrieron revelando una sala de juntas espectacular, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista de toda la ciudad. Una mesa de caoba negra ocupaba el centro, rodeada de sillas de cuero que valían más que todo lo que Ricardo había ganado en su vida. Y al fondo de la sala, sentada en la cabecera como una reina en su trono, estaba Valentina Durán. Su vestido negro de diseñador contrastaba con sus labios rojos. Su cabello caía en ondas perfectas. Sus ojos verdes brillaban con esa mezcla de arrogancia y crueldad que Ricardo conocía tan bien. Pero hoy había algo más en esos ojos, algo que se parecía sospechosamente al miedo. La sala estaba llena de gente, miembros de la junta directiva, accionistas mayoritarios, abogados corporativos, y en una esquina, casi invisible, un equipo de periodistas de investigación que Arturo había invitado discretamente. Valentina frunció el ceño cuando vio entrar a Ricardo junto a Arturo. ¿Qué hace ese hombre aquí? Su voz sonó aguda, casi histérica. Este es un criminal. Presenté cargos en su contra. ¿Cómo se atreven a traerlo a mi empresa? Tu empresa. Arturo pronunció las palabras con un desprecio helado. Eso está por verse, Valentina. ¿Arturo Mendoza? Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa. Mi padre me dijo que estabas muerto. Tu padre dijo muchas cosas que no eran verdad. Arturo caminó hacia la mesa con calma. Pero hoy vamos a hablar de la verdad. Finalmente, lo que siguió fue una demolición sistemática.
Arturo presentó documento tras documento, estados financieros falsificados, contratos fraudulentos, evidencia de sobornos a funcionarios públicos. Cada página era un clavo más en el ataúd del Imperio Durán. Los miembros de la junta directiva observaban con horror creciente. Los accionistas comenzaron a murmurar entre sí. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Y Valentina, la mujer todopoderosa, la empresaria intocable, se hundía cada vez más en su silla. «Esto es mentira», susurró débilmente. «Esto es una conspiración». Pero lo mejor estaba por venir. Arturo hizo una señal, y en la pantalla gigante que dominaba la sala apareció un video. La imagen mostraba la cárcel donde Ricardo había pasado 8 años de su vida, y la voz que se escuchaba era inconfundible. Era Valentina, 10 años más joven, hablando por teléfono con su padre. «El contador ya está encerrado. Nadie sospecha nada. La empresa será nuestra en un mes». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, de alivio. Finalmente, después de tantos años, la verdad estaba saliendo a la luz. Valentina se puso de pie bruscamente, su rostro distorsionado por la furia. «Eso está sacado de contexto. Mis abogados van a destruir esta farsa. Tus abogados renunciaron hace una hora». Arturo sonrió con satisfacción. «Cuando les mostré la evidencia, decidieron que no querían terminar en prisión junto contigo». La realidad golpeó a Valentina como un tren de carga. Miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros que la evitaban. Los mismos aduladores que reían de sus chistes crueles ahora fingían no conocerla, y entonces sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, solo un instante, él vio algo que se parecía al reconocimiento, a la culpa, pero fue reemplazado inmediatamente por odio puro. «Tú», siseó Valentina, caminando hacia él con los puños apretados, «todo esto es tu culpa. Debí haberte destruido cuando tuve la oportunidad». Pero antes de que pudiera acercarse más, la puerta de la sala se abrió de golpe. 4 policías entraron, acompañados por un fiscal de traje gris. «Valentina Durán», la voz del fiscal resonó en toda la sala. «Queda usted arrestada por fraude financiero, falsificación de documentos, soborno a funcionarios públicos y conspiración para encarcelar a un inocente. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». El grito que soltó Valentina fue desgarrador, no de arrepentimiento, de rabia, de frustración, de una mujer que finalmente se daba cuenta de que su mundo de mentiras se había derrumbado. Mientras los policías le ponían las esposas, Ricardo se acercó lentamente. Valentina lo miró con desprecio. «¿Qué quieres? ¿Burlarte de mí? Adelante. Disfruta tu momento de gloria, delincuente». Ricardo la observó en silencio durante un largo momento. Esta mujer le había robado 8 años de su vida. Lo había humillado públicamente. Había intentado destruir lo poco que le quedaba. Tenía todo el derecho del mundo a gozar de su caída. Pero eso no era quien él era. «No voy a burlarme de ti», dijo finalmente, su voz sorprendentemente tranquila, «porque yo no soy como tú. Yo sé lo que es estar encerrado, sé lo que es perder todo, y no le deseo eso a nadie, ni siquiera a ti». Valentina parpadeó, genuinamente confundida por la respuesta. «Pero sí quiero que sepas algo», continuó Ricardo. «Mi hija cumplió 8 años hace 3 semanas. Los mismos años que yo pasé en prisión por un crimen que tú inventaste. No pude verla ese día. No pude darle su regalo. Ella creció sin su padre porque tú decidiste que mi vida no valía nada». Su voz se quebró ligeramente, pero se mantuvo firme. «Así que no me voy a burlar, pero tampoco te voy a perdonar. Lo que hiciste no tiene perdón.
y ahora vas a pagar por ello. No porque yo quiera venganza, sino porque la justicia finalmente está haciendo lo que debió hacer hace 8 años. Los policías comenzaron a llevar a Valentina hacia la puerta. «Esto no ha terminado», gritó ella por encima del hombro. «Tengo dinero, tengo conexiones, voy a salir de esto y cuando lo haga...» Pero sus palabras se perdieron cuando las puertas del ascensor se cerraron. Ricardo se quedó mirando el espacio vacío donde había estado la mujer que destruyó su vida. Sintió una mano en su hombro. Era Arturo. «Lo lograste», dijo el hombre mayor con una sonrisa. «Finalmente lo lograste». «Lo logramos», corrigió Ricardo. «No podría haberlo hecho sin usted». Arturo negó con la cabeza. «Yo solo te di las herramientas. Tú tuviste el coraje de usarlas. Y algo más importante, tuviste la dignidad de no convertirte en lo que ella es». Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas. Ricardo miró por la ventana, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía recuperar. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Mariana. «Vi las noticias. No puedo creer lo que esa mujer te hizo. Lo siento mucho, Ricardo. Por todo. Camila pregunta por ti constantemente. ¿Podemos hablar?». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Ricardo, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. 2 días después, en un parque lleno de flores y risas de niños, una pequeña de 8 años corría hacia un hombre con barba de 3 días, buscat militar y tatuajes en los brazos. «¡Papá!», gritó Camila lanzándose a sus brazos. Ricardo la abrazó con tanta fuerza que temió romperla, pero no podía evitarlo. 8 años, 8 años esperando ese momento. «Te traje algo», susurró él, sacando del bolsillo un conejito blanco. Era nuevo, impecable, sin manchas de vino ni recuerdos dolorosos. Camila lo tomó con los ojos brillantes de felicidad. «Es perfecto, papá». «Gracias». Ricardo la miró, a su hija, su razón de vivir, su motivo para seguir adelante a pesar de todo. «No, mi amor», dijo él, besando su frente. «Gracias a ti, por esperarme, por creer en mí, por darme una razón para nunca rendirme». El sol brillaba sobre ellos mientras padre e hija caminaban juntos por el parque, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro que finalmente parecía lleno de luz. Porque la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y el amor, el verdadero amor, puede sobrevivir incluso a los 8 años más oscuros. ¿Sientes esa emoción? Esa sensación de que la justicia existe. ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque esta historia terminó, pero hay muchas más esperándote. No te las pierdas.